¿Te imaginas vivir en un país donde la mayoría pasa hambre mientras un pequeño grupo vive en lujos extremos? Ahora imagina que un grupo revolucionario promete un cambio radical. La Revolución Rusa fue un punto de quiebre en la historia mundial, un evento que no solo derrumbó un imperio, sino que cambió la forma en que millones de personas veían al poder, la política y la sociedad. En este video te voy a contar cómo personajes claves como Lenin, Trotsky y el zar Nicolás II transformaron la historia y cómo un grupo de ideas revolucionarias marcaron el inicio de un nuevo orden. Rusia, siglo XX, un país inmenso y profundamente desigual. El imperio estaba gobernado por el zar Nicolás II, un monarca autocrático que tenía el control total del país. Nicolás representaba un sistema anticuado, donde la mayoría de la población, campesinos y obreros, vivían en la miseria. En contraposición, la élite vivía con privilegios y riquezas. En lo ideológico, Rusia se encontraba en una encrucijada. Mientras el zarismo se aferraba al poder absoluto, ideas socialistas y comunistas empezaban a circular, influenciadas por autores como Karl Marx. Los marxistas, que luego serían liderados por Lenin, creían que los obreros y campesinos debían tomar el control de los medios de producción, poner fin a la propiedad privada y eliminar todas las clases sociales. Para colmo, la Primera Guerra Mundial empeoró todo. Las derrotas rusas en el frente, sumadas al hambre y la pobreza, llevaron al límite al pueblo. Los pedidos de cambio eran cada vez más fuertes. En febrero de 1917 estalló la primera de las revoluciones. En las calles de Petrogrado, las manifestaciones masivas de obreros y soldados agotados por la guerra llevaron al colapso del gobierno zarista. Nicolás II abdicó y así terminó más de 300 años de monarquía Romanov. El gobierno provisional que se formó, liderado por Alexander Kerensky, intentó mantener a Rusia en la guerra y no pudo resolver los problemas urgentes del país. La gente quería pan, paz y tierra. Aquí es donde empiezan a destacar dos personajes claves, Lenin y los bolcheviques. Vladimir Lenin era el líder del partido bolchevique, que había estado exiliado en Suiza, pero volvió a Rusia en abril de 1917 con un mensaje claro: el poder debe estar en manos de los soviets, Consejo de Obreros y Soldados. Los bolcheviques, a diferencia del gobierno provisional, estaban decididos a terminar con la guerra, redistribuir la tierra y darle a los obreros el control de las fábricas. En octubre de 1917, Lenin y los bolcheviques, con el apoyo de figuras claves como León Trotsky, organizaron un golpe casi sin derramamiento de sangre y tomaron el control del gobierno en Petrogrado. Este evento es conocido como la Revolución de Octubre, que marcó el comienzo del primer gobierno comunista del mundo. Después de la Revolución de Octubre, no todo fue fácil para los bolcheviques. Estalló una guerra civil brutal entre el Ejército Rojo, dirigido por Trotsky, y el Ejército Blanco, compuesto por fuerzas contrarrevolucionarias que querían restaurar el zarismo o imponer otro tipo de gobierno. La guerra civil duró hasta 1922, cuando los bolcheviques ganaron y consolidaron su poder. El sueño de una sociedad igualitaria tuvo costos enormes: represión interna, control cada vez más centralizado bajo el Partido Comunista. En lo ideológico, los bolcheviques se inspiraron en el marxismo, que defendía la lucha de clases y el fin del capitalismo. Para Lenin, la revolución debía ser un cambio radical, donde el Estado sería controlado por los obreros y campesinos. Trotsky, por su parte, impulsaba la idea de la revolución permanente, pensando que la revolución no debía limitarse a Rusia, sino expandirse por todo el mundo. Este cambio ideológico tuvo un impacto global. La Revolución Rusa inspiró movimientos comunistas en todo el mundo. La Unión Soviética, que se fundó en 1922, se convirtió en un símbolo de resistencia contra el capitalismo. El conflicto entre las dos superpotencias, Estados Unidos y Unión Soviética, marcaría buena parte del siglo XX en lo que conocemos como la Guerra Fría. La Revolución Rusa fue un evento que no solo transformó a Rusia, sino que marcó un antes y un después en la historia mundial. Grita la historia en cada esquina, derechos que se entregan al final del día, pensamiento rebelde, filosofía, aprender la verdad.